vamos con Ernesto Márquez, que está ya también listo con su reporte en la línea telefónica. Ya tiene datos interesantes, y es que se invita a actrices y actores públicos en general para audicionar y poner en escena una obra de teatro en lengua totonacú. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues hoy les tenemos una importante información para todos los que quieran participar en una obra de teatro comunitaria. Si usted considera tener aptitudes para actriz o actor, escuche lo siguiente. El Consejo Totonaco de Organizaciones y Comunidades y Brío Producciones convocan actores y actrices para audicionar y llevar a cabo una obra de teatro comunitario. La invitación, como ya lo mencionamos, es para conformar el elenco de la obra de Pajgaltin Aksu Sumat, Niña Ofrenda. Se buscan actores y actrices y público en general, pero escuchemos a integrantes de Brío Producciones de qué se trata. Muy buenos días a toda la audiencia de Radar Informativo. Es un placer estar con ustedes esta mañana y poder contarles sobre el proyecto de teatro comunitario que estamos desarrollando entre el Consejo Totonaca de Organizaciones y Comunidades y Brío Producciones. Este es un proyecto que hemos titulado Taquilactin, Memoria de las Voces Totonacas. Un proyecto enfocado en la preservación, el fortalecimiento y la difusión de la tradición oral y la lengua totonaca a través del teatro. En este momento nos encontramos realizando la convocatoria en la que buscamos actores, actrices y público en general que sean hablantes de la lengua totonaca y que cuenten con habilidades para la actuación y que vivan en Papantla o en sus alrededores, para con ellos conformar el elenco de la primera obra de teatro de Taquilactin, la cual llevará por nombre Niña Ofrenda. Los interesados deberán enviarnos la siguiente información: nombre completo, edad, estatura, una fotografía actual de rostro y fotografía de cuerpo completo, así como indicar el lugar de residencia y número telefónico, y mencionar si son hablantes nativos del totonaco o cuántos años llevan hablando la lengua. La información deberá enviarse al correo produccion@briomexico.com o al correo consejototonaca@hotmail.com. Cualquier duda o para más información, pueden llamarnos o escribirnos al 55 62 57 25 27 o visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Brío Producciones. La fecha límite para la recepción de la información será el 12 de junio del 2023. Ven a formar parte de este proyecto que impulsa a tu comunidad. Te esperamos. Pues bien, como ya lo escucharon, los interesados tienen que enviar la información al correo produccion@briomexico.com o consejototonaca@hotmail.com. Pónganse al tiro, les voy a dar un celular: 55 62 57 25 27. Por WhatsApp, ahí les va de nuevo: 55 62 57 25 27. Con WhatsApp, ahí tienen que enviar el nombre completo, edad, estatura, foto actual de rostro y cuerpo completo, lugar de residencia, número telefónico de contacto, indicar si es hablante nativo de lengua totonaca o cuántos años lleva hablando la lengua. Recuerden, la información para el registro termina el 12 de junio del 2023. Para Radar Informativo, desde el Imperio del Totonacapa, informó Ernesto Márquez. Gracias, Ernesto Márquez, por tu reporte de esta mañana de información. Pues ahí está, quien se anime a participar en este casting, pues desde luego ahí están los datos que nos comparte el buen Ernesto Márquez en esta mañana de Radar Informativo.